¿ya? Antes de que existieran todas las cosas, Él ya era. Amén. Por eso Juan se hace llamar, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque el verbo es el único que se conjuga en todo tiempo, pasado, presente y futuro, ¿ya? Ahí están los tres tiempos, ¿ya? Entonces el yo soy indica, ¿cierto?, la eternidad del Señor, que fuera de Él no hay nadie más, pues. Él es el único que, si todos dejamos de ser, Él sigue siendo Dios, sigue existiendo, ¿ya? Y la creación misma da cuenta de la eternidad, de este atributo tan glorioso que es la eternidad de Dios. Dios es inmutable también, ¿ya? Es inmutable porque como es eterno, Él no cambia, ¿ya? Siendo Él eterno, aunque pasen los siglos, los años, ¿ya? Él nunca cambia, ¿ya? Por eso le decía, va de la mano la inmutabilidad con la eternidad de Dios, ¿ya? Dios es eterno, pero también, ¿ya?, es inmutable, no cambia. Por el hecho de ser eterno, no cambia tampoco. Él tiene, ¿cierto?, su carácter, su forma de ser, que no cambia pese al tiempo, ¿ya? El tiempo es para nosotros porque Él habita en la eternidad, ¿ya? Amén. Para nosotros es el tiempo, ¿ya? Cuando Dios habla, y lo hemos conversado otras veces, cuando Él dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones, ese hoy no es el hoy de Dios, ese es el hoy para el ser humano, es la oportunidad que el ser humano tiene, que Dios le concede para arrepentirse, ¿ya? Entonces es importante entender también que el hoy es para las personas, hombres y mujeres que reconozcan al Dios del cielo, ¿ya? Y que tienen la oportunidad que es hoy, porque el ser humano, a diferencia de Dios, es finito, tiene un principio y tenemos un término, ¿ya? Lo dice el libro de Eclesiastés, ¿cierto?, que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero eso es para el ser humano. Dios no nace, Dios existe por sí mismo, por sí solo, ¿ya? Y Él es eterno, no va a morir nunca, nunca va a desaparecer. Tal como le decía anteriormente, aunque Él desaparezca todo, Él sigue siendo Dios, Él va a seguir estando presente, ¿ya? En el Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿ya? Al decir que Él es el principio y el fin, no significa que Él va a tener un término, significa que en el espacio, ¿cierto?, en el área, en la esfera del ser humano, en el área de lo finito, Él lo llena todo, pero sigue siendo eterno, sino que Él se sujeta al tiempo para que el hombre pueda entender, ¿ya? Para que Dios pueda entenderlo, porque si hay algo que Dios siempre ha querido es que el ser humano lo entienda. Eso, pastor. Amén. En Jeremías, bueno, dice para que me entendáis, ¿cierto? Y comprendáis que yo mismo soy. O sea, hay un acercamiento de parte de Dios hacia el hombre. En el Salmo 102, verso 12, dice, mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. El salmista reconoce, ¿cierto?, la eternidad de Dios. Ahora, una pregunta, ¿en qué favorece, ¿cierto?, para nosotros como creyentes que Dios sea eterno y la importancia de que nosotros podamos saber que al Dios que nosotros servimos es eterno? Ciertamente hay mucha ventaja y por eso es que es importante conocer los atributos de Dios y que nos permite a nosotros sustentar nuestra confianza, nuestra fe en estos atributos. Por eso es que es importante conocerlo, porque a veces conocemos, ¿cierto?, muy medianamente, por decir, a Dios. Pero Dios quiere que le conozca y por eso es que le conozcamos y que Él se revela, ¿cierto?, a través de la palabra. Ahora, entendemos esto, que el conocer la eternidad de Dios nos da la seguridad que las promesas que están en la Escritura y que fueron manifestadas, ¿cierto?, por Dios a través de los hombres,
primeramente los profetas y luego los apóstoles, nos dan la plena certeza que en Él sí tenemos la seguridad. Amén. Amén. También, Sí. Adelante. también, pastor, en 1 Timoteo, capítulo 6, el verso 16 dice, el único que tiene inmortalidad, el único, ¿ya? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, ahí tenemos otro concepto más que acuñar, porque dice que el único que tiene inmortalidad es el Señor Jesucristo, porque es Rey de Reyes, y lo llama también, y el imperio sempiterno, ¿ya? El otro día yo hice una pequeña pincelada respecto del concepto sempiterno, de lo que significa. ¿Por qué no lo repite? No sé si se recuerda. Sí, pero... claro, sempiterno, dígame nomás. No, repítalo nomás para que los oyentes lo puedan... Ya, la palabra sempiterno que el primero en mencionarlo es el rey Nabucodonosor, refiriéndose al Señor, es que tiene principio y no tiene fin. ¿Ya? Cuando habla, porque si estamos hablando que Dios es eterno, ¿ya? Y la palabra el apóstol también usa la palabra sempiterno en relación al reino, ¿ya? Dice, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, porque un día, una vez que acontezca todo lo que tiene que acontecer, ¿cierto? El arrebatamiento de la iglesia, posteriormente el tribunal de Cristo, ya después se acaba la tribulación, mientras en ese proceso ya se acaba y comienza el reinado milenial de Cristo, pero una vez que termina el reinado milenial de Cristo, son destruidos, ¿cierto? Todos los enemigos de Dios y también del hombre, como es la muerte, que es el postrer enemigo, ¿cierto? En ser destruido, se refiere a que es el último enemigo en ser destruido, comienza el primer día de la eternidad. Y ahí comienza el imperio de Dios, que es eterno. Por eso el concepto sempiterno tiene que ver con el imperio, cómo Dios va a gobernar de ahí en adelante eternamente y para siempre. Dios es sempiterno en el sentido, ¿cierto?, cuando lo traemos a la humanidad. Por eso el libro hebreo habla y dice, cuando introduce al Hijo en el mundo, ¿cierto? Cuando lo introduce al Hijo en el mundo, ¿ya? Lo que hace es someterse a las leyes que él mismo puso, ¿ya? Entonces, Dios es sempiterno y va a ejercer ese reino el día en que comience el primer día de la eternidad para siempre, que va a reinar sobre todas las naciones, junto obviamente con la iglesia. Aquí hay una otra expresión que tiene Isaías en el capítulo 40, hermano Leopoldo, el verso 28. ¿Ya? Es como es una pregunta y luego una respuesta. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor? Bueno, aquí la versión 60 dice Jehová. Utiliza el nombre de Jehová, ¿verdad? Nosotros sabemos que fue agregado. Yo por eso ocupo el término Señor. Es un pronombre, no claro, es un nombre. Claro. Es un pronombre. Correcto. Y yo le coloco Señor porque, tal como usted lo dice, no es un pronombre. Luego dice, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, y el verso 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Qué importante es poder entender este atributo, uno de los atributos divinos, porque todas las promesas van a permanecer. O sea, con esto se confirma que las promesas son reales y son certeras en el sentido de que por ejemplo, cuando Jesús dice, de cierto os digo, el que está detrás de esa promesa es un Dios eterno. Entonces, eso quiere decir que eso va a ser sí o sí, porque nosotros hemos visto a través de la historia y a través de la misma escritura, en la parte histórica, cómo pasaron generaciones, reinos, imperios, y fueron consumidos, fueron acabados. Sin embargo, Dios sigue permaneciendo. El salmista, que es
Moisés, en el Salmo 90, describe la transitoriedad del hombre versus la eternidad de Dios. Y de hecho, muchos han llegado a especular por una mala interpretación, porque aquí en el Salmo 90, lo voy a leer un poquito, el salmista Moisés dice de la siguiente manera, le dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, fíjese. O sea, no solamente una generación, sino que han pasado muchas generaciones, pero Dios sigue siendo el refugio. Luego dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hay una pregunta que siempre hacen los necios. Voy a decir los necios porque ni siquiera voy a decir los ateos. Los necios que no creen en la existencia de Dios dicen: ¿quién creó a Dios? Y aquí está la respuesta. En el verso 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, a Dios nadie lo creó. Dios existe por sí mismo. Por sí mismo. Amén. Y no hay discusiones. Si no, no sería Dios. Pues si necesitara de otro Dios que lo creara, no sería Dios. Amén. Perdería la calidad de Dios. Pero exactamente. ¿Ya? Sería un Dios. No sería Dios. Claro, amén. Luego dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dice: convertido hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. No dice, porque muchos aplican esto y dicen: 1000 años para Dios son un día. No, dice, ¿cómo? O sea, hay una similitud, pero no hay, hermano, en este sentido de que los 1000 años sean como un día. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto, tal como usted lo dijo, Dios no está sujeto al tiempo. El hombre sí, nosotros sí estamos sujetos a los tiempos, ¿verdad? Como dice Salomón, y lo describe claramente, que todo tiene su tiempo, y es con respecto al tiempo que Dios nos otorga a nosotros. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Amén? Pero Dios... De hecho, Dios usa el tiempo. Dios usa el tiempo. De hecho, en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios utiliza el tiempo. Correcto. Para hacer las cosas en su tiempo. Exacto, pero el tiempo que Dios da, porque el tiempo lo da Dios. Evidentemente. Claro, es que muchas veces se malinterpreta que como que ese tiempo es nuestro. Por eso dice: venido el cumplimiento del tiempo, el tiempo que estaba determinado por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley, perdón. Entonces, eso es lo que nosotros queremos revelar en ese sentido, para que el hombre no piense el hombre que no va a tener un fin en un tiempo determinado, y sean cristianos o no cristianos, porque al parecer se malinterpreta este asunto del término de nuestra vida. Nosotros tenemos un término en esta carne. Si bien es cierto, vamos a tener una regeneración o ¿cuánto se llama? Una transformación, como dice la Escritura, pero en esta carne nosotros vamos a tener un fin. Este cuerpo tiene un fin. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso que es importante recalcar la eternidad de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la eternidad, hermano Leo? ¿Marca algún tiempo determinado? Es que la eternidad, el tiempo Dios lo estableció para el hombre. Amén. No para sí mismo, porque Él en esencia, uno de sus atributos es que Él es eterno. Es como decir, Él es invisible. ¿En qué momento lo vemos si es invisible? ¿Hay algún tiempo? No. Lo que pasa es que Dios establece el tiempo, y por eso yo tomaba Gálatas y también tomaba Hebreo, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿cierto? Cuando lo introduce y lo sujeta, ¿ya? A esa manifestación de Dios la sujeta al tiempo. ¿Para qué? Porque Él tiene también un inicio. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tiene inicio, ¿ya? Cristo muere, ¿cierto? Resucita y ahora es autor de eterna salvación. Para que sea autor de eterna salvación,
Él tiene que ser eterno, porque si se muere el autor de la salvación, no tenemos salvación. Amén. ¿Ya? Por ende, el que es autor de eterna salvación tiene que ser eterno, para que nosotros también podamos recibir la salvación eterna. ¿Ya? Cuando la Escritura habla, ¿cierto? Y dice Jesucristo, en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Está hablando de que no hay un término en el tiempo. Tal como decía usted antes, pasan las generaciones, pasan los siglos y los siglos y los siglos, y no hay término para eso. ¿Ya? Amén. Cuando muchos se confunden y dicen y piensan que cuando Dios estaba creando, ¿cierto? Y atribuyen o incorporan a dos dioses más, dice ahí estaban, no, él estaba ahí, habían testigos, sí, claro que habían testigos, porque antes de formar los cielos y la tierra, Dios creó los ejércitos de los cielos. ¿Y por qué antes de crear los cielos y la tierra, Dios creó a los ángeles? Para ser más explícito. Amén. Porque el diablo iba a decir, no los creó él, los creó otro. Entonces Dios necesitaba millares de ángeles de testigos de que él era el creador. El creador. Amén. Necesitaba testigos. Por eso Dios creó primero las cortes celestiales. Los ángeles que están, ¿cierto?, con su estructura, querubines, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Esas son las jerarquías de ángeles. Y ellos estuvieron presentes cuando Dios creó las cosas, cuando creó todo lo que vemos, las cosas visibles, porque nosotros podemos testificar de las cosas visibles, no de las invisibles. Amén. ¿Usted ha visto un ángel? No. ¿Usted ha visto un serafín? No. Ninguno de nosotros ha visto eso. No. ¿Ya? Sabemos que existen porque la Escritura lo dice y nosotros por la fe lo creemos. Amén. Pero nosotros podemos testificar de las cosas visibles y por eso Pablo habla, ¿cierto? Y dice las cosas visibles, ¿cierto? Las cosas visibles al romano dan cuenta de la deidad de Dios, de Amén. cómo, ¿ya? De las cosas que están hechas, fueron hechas, de las cosas visibles, fueron hechas por lo invisible, que es Dios. Amén. Dios en su calidad de Dios eterno es invisible, pero hizo las cosas visibles. Y de eso nosotros podemos dar testimonio. Amén. Eso, pastor. Amén. Para el hombre natural es muy difícil de creer, ¿cierto? En su corazón, de que tal como usted lo dice, este Dios invisible, haya creado todas las cosas. O sea, se niega en su rebeldía a conocer. Mire lo que dice el salmista, el Moisés nuevamente, en Deuteronomio capítulo 33, verso 27, dice, el eterno Dios es tu refugio. Fíjate qué maravilloso. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Ahora, la eternidad, la condición de eternidad de nuestro Dios nos permite, tal como dice acá Moisés, como escribe, ¿verdad? Que nosotros sí podamos refugiarnos en todo tiempo, o sea, en todas las etapas de nuestra vida. ¿Ven? Eso es maravilloso poder entenderlo, que podamos nosotros... Perdón, pastor, que lo interrumpa. La hermana Catherine dice que parece que no partió la transmisión. No sé si... Sí, estamos... ¿Hay alguien conectado? No, hay dos conectados, pero... Hay dos conectados. Ya. Está en el... Claro. Que si le respondo me salgo. Si le respondo me salgo. No le responde nada. Entonces, no. Está la transmisión, hay dos personas conectadas. Es que mi hermano, me hace falta mi hermano Alberto, que lamentablemente él tiene un poquito más de edad, pero entonces, el frío le hace mal, así que, y como empezamos tarde el día de hoy, lamentablemente, bueno, por un imprevisto que me sucede a mí, empezamos tarde y ojalá, bueno, la hermana Catherine pueda ubicarse. Ella sabe cómo entrar, pero está... Sí, tú me lo puedes ver después. Sí. Además que después lo subimos a YouTube, así que no hay problema. Entonces, hermano, es la importancia, ¿cierto?, de entender y saber que al Dios que servimos, al único Dios verdadero, es eterno. ¿Por qué? Porque podemos confiar
en toda la trayectoria de nuestra vida, no solamente en ciertos momentos de nuestra vida, sino que desde que nacemos, ¿cierto?, hasta que partimos del escenario de esta tierra. Y esto nos da, como dije antes, la seguridad plena de saber, ¿cierto?, de que tenemos un Dios eterno. Si bien es cierto, por ejemplo, el Génesis empieza, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? La versión antigua. Y Juan empieza también hablando del principio. O sea, hay un principio para la creación, pero no para Dios. Porque el libro de Hebreos dice, sin padre, sin madre, que no tiene principio de día ni fin de vida. Fíjese, qué maravilloso poder entender. Dígame. Ahora, igual muchos hermanos dirán, bueno, ¿y de qué me sirve que Dios sea eterno? Claro. Bueno, claro que detrás de la eternidad de Dios hay un beneficio para el hombre. Lo dije hace pocos minutos atrás, ¿cierto? Que para poder ser nuestro Salvador tiene que ser eterno, porque si no nuestra salvación sería limitada hasta cierto punto nomás. Correcto. ¿Ya? Ahora, en cambio, con Cristo tenemos asegurada la eternidad. Los hombres, y por eso hablábamos al principio también de la importancia de cómo la inmutabilidad de Dios va de la mano con la eternidad. ¿Ya? Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio, ¿ya? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La eternidad de Dios no significa que no solo existe para siempre, sino que también su naturaleza es inalterable, no hay variación de cambio, como dice en Santiago 1:17. Por ahí hubo un varón que vivió 900 años, 900 y tantos años, casi 1000, ¿ya? 1000 años como una eternidad. Amén. Sin embargo, él no pudo mantener su inmutabilidad, porque él fue cambiando igual. Nosotros cambiamos, Sí. Él también envejeció, vivió muchos más años que nosotros, pero no pudo mantener la inmutabilidad, fue cambiando con el tiempo. Amén. En cambio Dios, aunque pasen los siglos, Dios permanece igual de como lo conocemos desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay variación de eso en Él. Ahora, como Dios no anda improvisando, la eternidad de Dios sirve para el plan de Dios, el plan de la salvación, porque es un plan eterno. Amén. Es un plan eterno, ¿ya? Y para que sea eterno, Él tiene que ser eterno. Efesios capítulo 1, el verso 4 y 5 declara, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí hay eternidad. Sí. Porque la fundación del mundo es el principio. Pero Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se diga que antes de que existiesen las cosas, nosotros ya estábamos en el plan de Dios, ¿ya? Y como Dios es eterno, nada existía todavía. Sin embargo, ya veníamos en el propósito eterno de Dios. Amén. Nosotros estábamos considerados en el plan, en el propósito eterno de Dios. Por eso le decía adelante que Dios usa el tiempo para beneficio del hombre. Por eso Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios usa, ¿cierto?, el tiempo para cumplir su plan eterno. Amén. Pero lo somete al tiempo por causa del hombre. Romanos 11, verso 36, dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Ya? Amén, dice. Así sea. Amén. Entonces, para poder recibir la gloria, y para que todo sea de Él, por Él y para que reciban la gloria por los siglos de los siglos, tiene que ser eterno. ¿Ya? Amén. Si no, no podría recibirla por los siglos de los siglos. Correcto, amén. Así es. Dice en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al ser inmortal, quiere decir que es eterno, no muere. Usted mencionó a uno de los hombres más longevos, que fue Matusalén, ¿cierto? Que vivió 960 años, parece, si no me equivoco, ¿verdad?
porque parece que no... 900, sí, como 980 y algo así, casi creo que, llega, no estoy muy seguro, pero casi llega a los 1000. no, casi llega a los 1000. Pero no llegó a los 1000, si ninguno llegó a los 1000. No, no, Pero aunque ese hombre alcanzó muchos años, pero en el tiempo del hombre, solamente el tiempo que Dios le había dado, ¿verdad? No llegó a ser inmortal, porque ahí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Y por eso que yo creo que el hombre en el huerto, al escuchar la mentira de Satanás, bueno, lo ilusionó. El diablo ilusionó al hombre, que iba a ser igual a Dios. Amén. Y pienso que esta mentira que se ha ido propagando, porque hoy día los hombres, si bien es cierto, saben que no son mortales, pero que no son inmortales, pero viven como que si fueran inmortales. así ¿Cierto? es, sí, Viven como si fueran inmortales, porque nadie piensa en morirse. Nadie piensa en que un día acabará su día. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con la eternidad de Dios? Claro, porque después al hombre le espera un tiempo eterno, ya sea para claro, bien, ya sea para bien o para mal. El hombre sí va a pasar a la eternidad. El hombre sí va a ser eterno. La Escritura dice que Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, amén, hay eternidad para el hombre, para nosotros, si bien es cierto. Y esta es lo que vino Cristo a ofrecer, la vida eterna. Y por ahí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, o sea, al inmortal, al eterno, que te conozcan a ti. Entonces, el hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu, vive como si fuera eterno y actúa como si fuera eterno, ¿cierto? No piensa en Dios, no piensa en salvación, no piensa en nada, vive nomás. Pero la iglesia no claro, debe tomar esta postura. La iglesia debe tomar una postura diferente, sabiendo que tenemos, hermanos, a Dios, ¿cierto? De nuestra parte, hoy, y que Dios nos ofrece no condenación eterna, sino vida eterna. Por eso que el apóstol Pablo hace esta exclamación cuando le escribe a Timoteo, por tanto dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano Leo. ahora, lo importante es que él, tal como decía adelante, pastor, él nos da la posibilidad, por eso es la importancia que Hebreo le brinda, ¿cierto?, al hecho de que Cristo sea autor de eterna salvación, porque el mismo Juan en el capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, a la iglesia, a los creyentes, les va a dar vida eterna sin ser nosotros eternos. El único eterno es Él, pero nos va a dar a nosotros vida eterna. Por eso la importancia, nosotros tomamos esta escritura, ¿cierto? Y la mencionamos, se la voceamos a la gente en la calle y no le tomamos el peso que también tiene una promesa importante para los que creen, ¿ya? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿ya? Sino, dice, más tenga vida eterna. Porque importante, hermano, no sirve de nada tener vida tal como Matusalén, que vivió más de 900 años, si al final igual va a morir, no tiene mucho valor, ¿ya? Lo importante es de poder acceder a la vida. Recuerde que el diablo lo que hizo fue impedir que el hombre pudiese mantenerse en el huerto del Edén y por ende comer el fruto del árbol de la vida que estaba en medio del paraíso. Por eso Cristo cuando desciende a las partes más profundas, ¿cierto? Después Juan ve el árbol de la vida, lo ve en la Nueva Jerusalén, ¿ya? Así que está asegurada la vida eterna para los creyentes, ¿ya? Importante también reconocer también que nosotros no tenemos la eternidad o el hombre la perdió, ¿ya?
en el huerto del Edén, ¿ya? El hombre se endeudó y no tenía con qué pagar, ¿ya? Entonces, en Romanos capítulo 6, el verso 23, se destaca, ¿cierto? Ese tema dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, es decir, el regalo, porque una dádiva es un regalo, ¿ya? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio del libro romano, el apóstol Pablo habla, ¿cierto? Y dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso los que se bautizan en otro nombre, yo no sé de dónde van a sacar vida, porque la vida está en Cristo. Amén. La vida eterna está garantizada en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, verso 23, que estaba leyendo recién. Pastor. Amén. En Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí confirma, ¿cierto? En los textos que hemos ido citando a lo largo de la conversación, la eternidad de nuestro Dios. O sea, no cabe duda, hermanos, que este tributo de Dios nos favorece en gran manera. Usted lo acaba de decir. Dios nos va a hacer partícipe, ¿cierto?, de su vida eterna. Amén. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero los hombres no le conocieron. Pero gracias al Señor porque nosotros, ¿cierto?, en la bondad de Dios alcanzamos la misericordia y hoy podemos estar hablando de estos temas que son edificantes para la iglesia, ¿ya? Son temas que nos permiten abrir el espectro de conocer más a Dios, porque ciertamente Dios, tal como usted partió diciendo, Dios quiere que le conozcan. Dios quiere que le conozcan, o sea, esa es por algo Él dejó el Evangelio, por algo está en la Escritura, de Génesis y Apocalipsis, para que así, de esta manera, nosotros podamos dar una adoración real al Señor. La Escritura dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si yo no conozco a Dios, ¿de qué manera he de adorarle? La mujer que estaba un poco perdida, ¿cierto? Digo un poquito perdida en el sentido de lo que significaba, ¿cierto?, la adoración a Dios, y era samaritana. Ella le pregunta al Señor, ¿verdad?, que ellos adoraban en un monte y los judíos adoraban en otro lugar, pero Jesús la pone en el centro de la adoración, perdón. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, conforme a la Escritura. La suma de tu palabra es verdad. O sea, ¿qué me dice a mí? Si yo no conozco los atributos de Dios, del Dios que yo sirvo, ¿cómo lo puedo adorar? La ignorancia me puede al final pasar la cuenta, ¿verdad? Como hoy día está pasando, porque muchos creen que adorar a Dios, ¿cierto?, de una manera efusiva, Dios se agrada con eso, con saltos, con gritos, ¿verdad?, con carreras para allá, para acá, diciendo, ¿cierto?, la manifestación de Dios. Pero, ¿qué hay de cierto con esto? Con lo que dice la Escritura. Pues, claro, nosotros, gracias a Dios, nosotros tenemos la claridad, ni en Cerro Navia, ni en Maipú, ni en La Quebrada, no hay nadie con una bandera, no hay nadie saltando arriba de la banca, ya hacemos un culto racional, ya hacemos un culto racional, gracias al Señor que nos permite eso, porque nuestra vista, nuestra mirada está puesta en el plan de Dios, que es un plan eterno, ya, o sea, nosotros estábamos considerados de antes de la fundación del mundo. El mundo debe tener, no sé, más de 10 millones de años, por lo menos. Y los científicos dicen que mucho más, pero pongámosle 7 millones de años, o 7.000 años, 7.000 años, que es como cercano al calendario que tiene el pueblo judío. Pero viene de antes, ¿ya? Y Dios nos tenía, antes de que pasase todo eso, Dios ya nos tenía en su propósito eterno. Entonces, Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 4, en el verso 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿ya?
porque las cosas que se ven son temporales, ¿ya? Pero las que no se ven son eternas. Entonces, más de alguien, si tiene la mirada puesta en las cosas que está viendo, ¿ya? Y mucha gente, incluso hermanos nuestros, que han puesto la mirada en las cosas que se ven, ¿ya? Han puesto la mirada en las cosas que se ven, le ha servido, porque el dinero, dice, sirve para todo, ¿ya? Han puesto y quitaron la mirada de lo eterno para ponerlo en lo temporal. La iglesia no está mirando las cosas de ahora, lo que estamos viendo, porque sabemos que lo que va a hacerse a un lado, lo que va a ser removido, es lo que estamos viendo hoy día, y lo que va a quedar ya en este mundo va a ser lo eterno. Ahí lo vamos a poder ver, incluso vamos a poder ver al Señor, porque así lo establece la Escritura. Dice que en aquel día mirará el hombre a su Señor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, ¿ya? Dice que le veremos, que seremos semejantes a Él porque le veremos. Semejantes, no iguales, porque igual no hay nadie que sea igual a Dios. Amén. Pero sí seremos semejantes, ¿ya? Cristo fue glorificado y seremos semejantes en nuestros cuerpos a la gloria del cuerpo de Cristo también, ¿ya? Qué maravilloso. El Señor se lo... Qué maravilloso es poder entender, hermano, la mente de Dios, ¿verdad? A través de la Escritura. Porque este es el pensamiento de Dios. De hecho, que lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, con respecto a la santidad. ¿Qué es lo que es ser santo? Santo tiene dos condicionantes. Una es apartado y la otra habla de pureza. Entonces, ese Dios santo, ¿ya? Primeramente es apartado. Él no tiene ninguna relación con nosotros en cuanto a nuestra vida común, de pecado, de maldad, porque en Él no está, es que está en nosotros. Entonces, a la vez, el Señor a nosotros nos llama, nos aparta, para que también, ¿cierto?, a la vez podamos ser partícipes de qué cosa, de su santidad. Y en este caso, hoy día, ¿cierto?, nos va a ser partícipe también de qué cosa, de la eternidad. Fíjese qué maravilloso tener este privilegio. Este privilegio, hermano, hace de su naturaleza. Amén, amén. Porque, de su naturaleza. Correcto, ¿se fija o no? O sea, ahí hay algo, hermano. Cuando uno entiende o va entendiendo por la misericordia de Dios estas cosas, no le van a quedar ganas de desapegarse de Dios, o sea, va a estar apegado. Hoy día comentábamos con un hermano la vida de Pablo, por ejemplo. Pablo sufrió mucho, aparte de Cristo, por supuesto que Cristo es el ejemplo en todo, pero mirándolo en esa parte del apóstol, pero él nunca se despegó, y él lo dijo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Por qué? Porque a Pablo le fue revelado lo que hoy día a nosotros también nos está siendo revelado, aunque lamentablemente la iglesia ha tomado un rumbo diferente, ¿verdad? Un rumbo más emocional que espiritual, y ha dejado estas cosas que son espirituales, que son más fuertes, que son más sustentables, como conocer, ¿cierto?, los atributos de Dios y participar de las cosas de Dios que Dios nos permite. Y mire, se me viene a la mente esto, hermano, de la cena. ¿Cómo el Señor va a llegar a ese extremo de sentarse, ¿cierto?, o cenar con su iglesia, con su pueblo? O sea, si Mefibosé, ¿cierto?, que David lo hizo sentarse en la mesa del rey, devolviéndole también todo lo que había perdido, que a muchas veces se canta, ¿cierto? Hay un cántico por ahí y se ha predicado también. ¿Cuánto mayor esto, hermanos amados, que Dios nos haga partícipe de esto tan maravilloso, de abrir los ojos del entendimiento y poder ver más allá de lo que lamentablemente hoy día muchos no están viendo? Porque usted tocó y metió el dedo en la llaga ahí, al decir que ciertamente esta iglesia es materialista. Ha tomado un apego a lo material, a lo visible. Pero la Escritura dice, y tal como lo dijo usted, que lo que se ve, hermano, ya no va a existir. Ya no va a existir. Entonces, no tenemos, hermano, que apegarnos a estas cosas terrenales que un día van a ser terminadas.
cuando el Señor nos está ofreciendo y nos está regalando, nos está dando la posibilidad de ser participantes de esta naturaleza. Creo que Pablo o Pedro, ¿verdad? Lo menciona. Claro, lo importante, pastor, también es que hoy día hay muchas personas que, claro, es importante hablar de los atributos, yo no lo había considerado tampoco. Eso, ahora que lo estamos viendo, me puedo dar cuenta de que el tema de la eternidad de Dios le da esperanza al pueblo para que se sostenga. Amén. Moisés se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Amén. O sea, ¿por qué? Porque sabía que Dios era eterno y que en algún momento ya iba a llegar el tiempo, Dios iba a detener el tiempo para que el hombre pudiese alcanzar la salvación y recibir lo eterno. Porque perfectamente a Abraham no le iba mal, a Abraham le iba bien. Era un hombre rico. En el mundo que él vivía era un hombre pudiente, era un hombre rico, tal como dice usted. Pero todas aquellas cosas, todas aquellas cosas que eran visibles, él le quitó el valor a sus ojos, por adquirir esto que no era visible, y se sostuvo así, pensando en lo invisible. Mucho que de lo que habla el libro de Hebreo, que habla que no quisieron recibir incluso las mujeres a sus muertos, ¿cierto? Porque esperaban una mejor resurrección. Amén. Porque la resurrección que hoy día algunos promueven, que es la resurrección que uno se muere y se va al tiro con Dios, nadie subió al cielo sino el que descendió. Todavía no sube nadie al cielo, excepto Cristo y las primicias, porque cumplió la ley con eso. ¿Ya? Pero hoy día nadie ha subido al cielo. El día en que el Señor venga en las nubes, va a levantar a los que duermen. No los va a traer del cielo a las nubes. No los va a traer del tercer cielo a las nubes. Los va a levantar del polvo. Job lo dijo. Yo sé que aún después de deshecha esta mi piel, amén, yo sé que con mis ojos he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. ¿Ya? Porque sabía que aunque esta piel se deshaga, ¿cierto?, en el polvo, porque tiene que cumplirse, ¿ya?, Dios desde ahí mismo lo va a levantar, porque Dios, dentro de sus atributos, ¿ya?, está la omnipotencia. Es que eso significa que Él todo lo puede, ¿ya? De hecho, hay una escritura por ahí que dice, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? No dice imposible. Difícil, porque para Dios no hay nada imposible. O sea, a lo más podría llegarse a pensar que hay algo difícil para Dios, pero imposible, jamás. ¿Ya? Entonces, los que limitan a Dios en sus atributos, y por eso aquellos que hablan, por ejemplo, del atributo del que estamos comentando hoy día, que es la eternidad de Dios, no solo tiene que ver con que Dios existe por sí solo y existe para siempre, sino que dentro de esa eternidad de Dios, dentro de ese atributo, ¿ya?, Dios nos incorpora en ese atributo, comparte su naturaleza con nosotros. amén. Va a llegar el día en que Él va a compartir esa naturaleza con nosotros, y estábamos en su propósito, ya, eterno. Amén. ¿Ya? Amén. Ese es el valor, que el atributo de Dios, el hecho de que sea eterno, a nosotros nos da esperanza, nos da el deseo de apartarnos del mundo para poder alcanzar ese propósito divino que Él nos concede. Amén. Sí, qué maravilloso, hermano. Ya vamos concluyendo un poco entender, porque por lo general nosotros que somos la iglesia del nombre de Jesucristo, conocemos el nombre, sabemos el nombre de Dios que es Jesucristo, pero estas cosas que son importantísimas también para la edificación y para el crecimiento nuestro espiritual, a veces se dejan de lado. Y por eso es que a lo mejor molesta cuando yo digo, pucha, el peñascazo que le pegó David a Goliat, sí, maravilloso, porque fue Dios el que dirigió la piedra. Pero esto, hermanos amados, estas revelaciones que están, como dijo un hermano, la Biblia se lee sola, están ahí, nos permiten a nosotros ir creciendo, ir madurando, ir entendiendo lo que antes no podíamos entender. Porque en cierto modo se nos mostró un evangelio aguado, un evangelio diluido, ¿ah?
no un evangelio sólido, un evangelio, como dije antes, de las emociones, un evangelio de la humanidad, un evangelio del pragmatismo, un evangelio fundido en lo humano. Ahora, ¿qué sucedió? Lamentablemente, los enseñadores rebajaron a la iglesia a lo terrenal. Porque si yo enseño de las glorias terrenales, ¿cierto? Que están en el Antiguo Sí, Testamento, que están ahí, las glorias terrenales son las que Dios le dio a Israel, ¿verdad? De una u otra manera, en las victorias, a través de los profetas, a través de los jueces, ahí vemos las glorias terrenales que Dios otorgó a un pueblo terrenal, a un pueblo de la tierra. Pero no mostramos las glorias celestiales que están en el Nuevo Testamento y donde los apóstoles muestran esta grandeza, estos atributos, esto que también ciertamente está inmerso en el Antiguo Testamento, pero lamentablemente los enseñadores o los predicadores no dejan ver, sino que siempre están mostrando la gloria de Dios en el hombre, pero no la gloria de Dios, ¿cierto?, para el hombre, que yo creo que es uno de los atributos, ¿verdad?, de la eternidad, de que Dios sea eterno, nos garantiza la victoria, una victoria aplastante sobre el enemigo. Que Dios sea eterno nos garantiza una victoria aplastante. Y gloria al Señor, como también, amén. ¿cierto? Escribe el apóstol Pablo al único, ¿cierto? Sabio Dios, aquel que tiene inmortalidad. Amén. Así que qué maravilloso es poder, hermano Leopoldo y hermanos que están en sintonía, poder hablar, aunque sea un poquito, de estos atributos, con los cuales, bueno, en la próxima semana veremos la omnipotencia, para que nos vamos preparando, la omnipotencia de Dios. Buen tema ahí, ¿Ah? Ahí hay harto tema, buen tema. ¿verdad? Hay harto Entonces, tema. hay harto tema. Y lo ideal, bueno, que los hermanos puedan aportarnos también. No nos vemos ahora porque ruego me disculpen porque fue mío el problema hoy día. Lamentablemente no me lo esperaba. Y mi hermano Alberto, que tiene problemas, ¿cierto?, de salud, él no pudo esperar más. Así que le damos la excusa del caso. Y para ir cerrando, mi hermano Leopoldo, los últimos comentarios. Bueno, voy a volver a tomar Isaías 40, verso 28, dice, no has sabido, ya hace la pregunta, Amén. no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, ¿ya? Eso es importante, ¿cierto? A mí me parece tomar esta escritura porque primero hace la pregunta el Señor, no has sabido, no has oído, ¿ya? Porque pasa que estas cosas, tal como decía usted, pastor, no se enseñan, ¿ya? Hay gente que no sabe, ¿ya? La importancia de la eternidad de Dios, ¿ya? Y el contraste con la transitoriedad del hombre. Pues nosotros estamos de paso, estamos de camino, Amén. ¿ya? Peregrino, decía el salmista, soy extranjero, advenedizo, ¿ya? Alguien que está de paso, ¿ya? Así estamos nosotros por este mundo. Sí. Pues estamos de paso, como turistas, un ratito corto y nos vamos, ¿ya? Un ratito corto y nos vamos. Y desaparecemos. Pero gracias le damos al Señor, que Él es eterno, que Él es eterno. Amén. Y nosotros sí hemos oído, sí hemos sabido que es eterno. Gloria y a eso Jesús. nos da esperanza para perseverar en el Señor, porque sabemos que, tal como Él lo dijo en San Juan, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que además tenga vida eterna. Esa es la promesa para todos nosotros del Dios eterno, que nos ofrece vida eterna. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga a todas mis hermanas y hermanos. Bien, agradecemos al Señor, hermanos, por esta oportunidad. Mi hermano mencionaba al principio el árbol de la vida y le fue al hombre negado. Amén. Porque a la hora que come se perpetúa el pecado. Amén. Y eso hubiera sido una desgracia para el mundo, desgracia para la creación, que el pecado se hubiera perpetuado, si el hombre hubiera comido del árbol de la vida. Pero ahora es diferente, ¿cierto? Vamos a gustar la muerte como Cristo, pero también vamos a gustar la eternidad
de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, que nos ofrece. Amén. Lo bueno es que el Señor rescató el árbol de la vida, pastor. Sí. Es Ahora que, lo tiene arriba resguardadito. exactamente, es que Él sabe, Él conoce, Y lo va a ¿cierto? volver a poner a disposición del hombre. Mire qué bueno. Gloria al Señor, maravilloso, hermano. Ahora debemos pensar una cosa, hermanos, que por eso que Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Hermanos, debemos seguir confiando, y antes que se me olvide, la oración por mi hermano Jaime Cordero, amén, que está hospitalizado, está malito del riñón, amén, no, está bien complicadito, amén, para que nos mantengamos en oración. Pero volviendo al tema, hermanos amados, nosotros debiéramos dar gracias a Dios todos los días, todos los días, todos los días. No solamente por el alimento, por el vestuario, sino porque Él nos ha hecho partícipe de esta vida eterna. Gracias damos a Dios, hermanos amados, que Dios le bendiga, y será hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite, y le pido perdón por la situación que ocurrió más tarde. Amén. Yo mañana no trabajo, así que no tengo problema. Los que trabajan tienen problemas. Pero yo mañana tengo mi día de descanso. Así que Dios le bendiga, hermanos amados. Gracias, hermano Leo, por su tiempo. Amén. Y esperamos Amén. que también se mejore de su enfermedad, Gracias. si Dios así lo permite. Y nos vemos. Amén. Y el sábado nos encontramos Amén. también en el lugar de Trieste, para la gloria del Señor. Amén. Amén. Así que un abrazo, hermano Leo. Un abrazo a toda la sintonía. Comparte el programa, dele like y nos vemos en la próxima conversación. Como dice el hermano Alberto. La hermana Catherine, que lo estaba preguntando, pastor. ¿Llegó? Si se lo puede compartir. Pero no llegó. Si se lo puede compartir. Amén. No sé por qué no la puedo ver, solo me llegaron los WhatsApp de ella. Ya, como pero si lo abría. Ya, no, amén. Como dice mi hermano Alberto, nuestro conversatorio. Ya. Exacto. Que Dios le bendiga. Será hasta el próximo programa. Bendiciones. Que Jesús le bendiga. Amén. Bendiciones, pastor, a todas las hermanas y hermanos. Amén. Jesús les bendiga. Amén. Jesús le bendiga. Ay, no me puedo ir.